con el Evangelio. En medio de aquellos que no quieren, están en contra de lo que Jesús mismo dijo. Ellos están valientemente sembrando la palabra del Señor. El Evangelio sigue avanzando con poder en medio de adversidades, oposición, pero a su vez en medio de un gran despertar espiritual. Cuando la palabra de Dios llega a un lugar, comienza a haber un despertar espiritual. Es la palabra de Dios que tiene poder para cambiar y transformar las vidas. Por eso nosotros tenemos no solamente que leer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, porque eso es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No andemos tras estrategias humanas, no andemos tras métodos de hombres, de crecimiento, de hacer cosas que traen resultado. Lo que tenemos que hacer, la iglesia del Señor, que lo ha hecho a lo largo de todos los siglos, es traer la palabra del Señor. Y ahí hay poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Y acá lo vemos manifestados en nuestros textos, desde el capítulo 13 y ahora comenzando el capítulo 14. Los discípulos no venían con nuevas estrategias. No estaban diciendo, bueno, ahora vamos a cambiar la estrategia, porque la vez pasada nos fue muy mal cuando estuvimos en Antioquía de Pisidia. Y queremos que acepten el Evangelio todos, porque Dios es un Dios de amor. Dios ama a todas las personas. Y entonces nosotros vamos a tratar de acomodar el Evangelio para que los judíos que se sintieron mal no se sientan mal. Y vamos a acomodar un mensaje a ver si nos va mejor en Iconio. Pero la palabra de Dios dice que no. Dice que ellos vuelven a hacer lo mismo. Y vuelven a predicar el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo está siendo sembrado. Y el Evangelio de Cristo está siendo anunciado. Y el Evangelio de Cristo trae división. El Evangelio de Cristo trae aceptación por aquellos que el Señor llama para gloria eterna, que se evidencian aquellos que son llamados para salvación, pero a su vez se evidencian aquellos que se oponen a la palabra de Dios. Aquellos que no quieren saber nada con la palabra de Dios. Y ahí dice que ellos terminan de estar en Antioquía de Pisidia, sacuden sus pies, no querían saber nada con esa gente que había rechazado el Evangelio, sí con los otros que lo habían aceptado, y entonces ahora estamos ahí dirigiéndonos a Iconio. Y si ustedes se dan cuenta, el relato que hemos estado viendo no ha cambiado la historia en el día de hoy. Cuando nosotros hablamos el Evangelio, hay aceptación por aquellos que el Señor está despertando para vida eterna y hay negación o rechazo para aquellos que no quieren saber nada con el Evangelio de Dios. Y entonces, hermanos, esto lo vamos a tener hoy también. Entonces no dudemos de seguir predicando la palabra de Dios, diciendo la verdad en amor, diciendo las verdades del glorioso Evangelio, hablando del crucificado, hablando del que resucitó y el que está vivo hoy por los siglos de los siglos. Que sigamos hablando con valentía como lo hicieron los discípulos acá. Y vamos a ver que este relato es casi como un calco de los acontecimientos que rodearon el sermón de Pablo y la posterior visita la semana siguiente que acompañó las escrituras, exposición de las escrituras. Y noten cómo siguen también experimentando éxitos y oposición similares ahí en Iconio. Lo mismo, Pablo y Bernabé. Pero ellos con valor continúan sembrando el Evangelio de Cristo y luego ven sus vidas, corren peligro y ellos tienen que huir. Casi el mismo bosquejo que el sermón anterior. Nosotros vemos acá también que de la misma manera dice que después ellos se fueron a predicar a Listra, a Derbe, a Licaonía y alrededores y siguen predicando lo mismo. Y entonces Lucas hace este relato. ¿Por qué Lucas en Hechos nos escribe esto? Para dejarnos ver que no hay nada que pueda detener el avance del Evangelio. Que no hay nada que pueda detener ni la oposición, ni los que están en contra. Eso nos quiere enseñar. Y a su vez, de la misma manera, el pueblo de Dios es un pueblo que vive y mientras vive las verdades del Evangelio las proclama en medio de las adversidades.
Así que el bosquejo parece algo similar al anterior. Lo podríamos dividir en 3 elementos: la proclamación del Evangelio, la oposición y la huida. El sermón anterior, ¿cómo fue? Igual. Proclamación del Evangelio, oposición de los judíos y la huida. Y acá tenemos exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que hace que estos hombres proclamen con valor y pasión el Evangelio de Cristo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que los mueve a ustedes a hablar del Evangelio de Cristo aún en medio de las adversidades? Aún en medio de aquellos que cuando se enteraron que se hicieron cristianos, dijeron: estás loco, te volviste loco, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a ir ahí a la iglesia? ¿Cómo vas a abrir la Biblia? ¿Qué es lo que los mueve a no negar a Cristo? ¿Qué es lo que los movía a los discípulos? Y creo que la respuesta es el inmenso valor que tiene el mensaje de la cruz. El precioso valor que es ver las almas salvadas y la confianza en que Dios está guiando esa obra de gracia que los va a proteger aunque tengan que padecer en nombre de Cristo. Creo que ese es como el motor que impulsa al cristiano a predicar, el nombre de Cristo, porque vamos a ver que ellos van a seguir sembrando la simiente preciosa del glorioso Evangelio de Dios. Entonces, comencemos a ver este texto bajo 3 encabezados. En primer lugar, la predicación del Evangelio en Iconio. En segundo lugar, la oposición del Evangelio y la posterior división. Y en tercer lugar, la posterior huida y proclamación del Evangelio en otra ciudad. Y ahí tenemos los versículos del 1 al 3. Si ustedes se fijan en sus Biblias, noten que, y quiero hacer algo que nos vamos a salir del texto bíblico. Voy a cometer una herejía, les aviso, Si tienen sus Biblias, vayan a los mapas de atrás de la Biblia. Los que tienen celular están sonados, no sé cómo van a hacer para buscar mapas. Pero sus mapas de atrás de la Biblia tienen lo que es el Antiguo Testamento, lo que era el pueblo de Dios, hasta dónde fue Moisés, pero después tienen el Nuevo Testamento. Van a tener Jerusalén en la época de Jesús, van a tener los ministerios de Jesús algunos, y van a ver que uno dice, primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y algunas Biblias lo tienen integrado al mapa, con distintas líneas y flechitas. Noten el primer viaje, si lo tienen ahí, el primer viaje de Pablo. Bueno, por todas esas ciudades, partiendo de Antioquía, por todas esas ciudades anduvimos viajando, anduvimos viendo el recorrido. Y noten que es un recorrido bastante corto, no es tan largo. Si ustedes después ven los viajes del apóstol Pablo, su segundo viaje misionero, su tercer viaje misionero, ya se empieza a extender un poco más allá. Y vuelve a las ciudades donde ya está predicado el Evangelio. Y finaliza tal vez con alguno de sus mapas el viaje de Pablo a Roma, que es el más largo, podríamos decir, y a donde Pablo quería llegar, era Roma. ¿Por qué Pablo quería llegar a Roma? Porque ahí era como el centro del mundo, Roma. ¿Vieron el antiguo dicho? Todos los caminos conducen a Roma. Bueno, porque Roma era el centro de la civilización. Y Pablo decía, si llego a Roma, ahí el Evangelio se va a extender un poco más. Y el Evangelio llegó. ¿Y cómo llegó Pablo a Roma? Llega prisionero. Pablo, no pudiste predicar en Roma. Sin embargo, en una de sus cartas, él dice, saluda a los de la casa del César. Cuando se pensaban que habían atrapado al gran Pablo, que estaba infectando la mente en todos lugares, a Roma no llegó, lo trajimos preso. Ya el apóstol Pablo le había hecho un grupo pequeño en la casa del César. El Evangelio corre, hermanos. Nadie lo puede parar, nadie. Pero volvamos al texto, solamente quería ver dónde estamos. Estamos situados en Iconio. Ustedes van a tener en sus mapas Iconio y muy cerquita de ahí está Derbe y está Listra, pero estamos, digamos, a la parte casi norte, la parte de arriba. Pero también nos hemos corrido en el mapa al oeste. Y ahora vamos a empezar a ver ahí que la proclamación del Evangelio de Pablo y Bernabé
seleccionaron ciudades ubicadas juntos a las carreteras romanas principales. Antioquía de Pisidia era una ciudad donde había mucho movimiento, donde había mucho comercio. Y entonces ellos ahí viajan por lo menos unos 130, 135 kilómetros al este hasta donde está Iconio. Entonces ellos buscaban ciudades estratégicas para poder sembrar el evangelio. Y entonces ellos viajan hasta esta ciudad que por aquel tiempo era de cierta importancia. Muchos de los que estaban alrededores viajaban a Iconio a comercializar. Era parte de esa región de la Coinía. Y a su vez, arriba de eso está la región de Galacia, donde ahí es donde después Pablo les escribe una carta a los hermanos de Gálatas, a los Gálatas. Entonces el evangelio explotó en toda esa región. Y empezó a haber un avance del evangelio. Licaonía era la ciudad fronteriza con su provincia nativa de Cilicia y que era provincia romana de Galacia. Y en esta narrativa histórica que Lucas nos provee, ya comenzó a seguir desde el capítulo 13 y va a continuar hasta el capítulo 28, ya con el ministerio de Pablo consolidado. Si ustedes agarran Hechos, capítulo 13, y van a ver todo adelante, capítulo 14, 15, 16, van a ver hasta el capítulo 28, es todo Pablo, el ministerio de Pablo, cómo crece. Y va a enfocar su atención principalmente en la expansión del evangelio y la iglesia hacia el oeste, llegando hasta Roma, capital del imperio. Y recordemos que en Cilicia había muchas iglesias en esa región. Y hermanos, cuando nosotros sembramos el evangelio en una persona, cuando le hablamos de Cristo acá, no sabemos hasta dónde puede llegar el evangelio. Imagínense cada uno de nosotros de dónde hemos venido, de distintas ciudades tal vez, de distintos lugares. ¿Qué hizo que en la providencia de Dios hoy estemos todos acá? ¿Quién había pensado que íbamos a estar en esta ciudad? ¿Te imaginaste que te ibas a casar con la esposa que tenés? Que vino de otro lugar, que estuvo en otra ciudad. ¿Te imaginaste cómo Dios mueve su maquinaria para que Él pueda hacer todos sus planes perfectos y para que hoy estemos acá escuchando el evangelio? Tal vez lo escuchamos en otro lado, tal vez lo escuchamos acá, pero el plan de Dios es perfecto. Y el Señor trabaja con cada una de las vidas, sembrando a las que le han sembrado la palabra de Dios y a la que predica también la palabra de Dios. Y noten en el versículo 1, vemos que ocurre un hecho similar al anterior. Dice que Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Noten que el reporte escrito de acá, de lo que Lucas dice que sucedió ahí, es muy cortito, muy breve, no nos da mucha información, pero lo que dice es lo siguiente, dice, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. No nos habla como en Hechos capítulo 13, que nos dice lo que posiblemente se leyó, lo que expuso Pablo, que es lo que se había leído tal vez. No nos da tantos detalles. Y después Pablo haciendo la exposición del mensaje y la aplicación del mensaje. Ahora solamente Lucas lo reduce en esto, que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. ¿Por qué? Porque el énfasis está en la manera en que ellos predicaron, en la manera en que ellos hablaron el evangelio. El énfasis está en ese que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Y acá está el énfasis muy claro. De tal manera hablaron. La palabra esta de tal manera es parecida a la de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Bueno, y si tenemos que hacer una traspolación a este texto de esa palabra, lo que significa es un indicativo que fue una maravillosa primera reunión.
Lucas está diciendo ahí, ellos hablaron de tal manera, y es lo mismo que diga, hablaron y la reunión fue espectacular, fue maravillosa, fue algo que no podemos contener cómo fue esa reunión. Y entonces lo tengo que reducir a esto, que hablaron de tal manera. Y otra vez, hablando Pablo y Bernabé, y otra vez, el resultado, muchos creyeron. Y vemos ahí que el reporte de lo que hablaron fue breve, pero también podemos ver que dice una gran multitud, una gran multitud. ¿Se acuerdan el capítulo 13 al final? ¿Cuántos se habían reunido? Era toda la ciudad, pero no era toda la ciudad. Había mucha gente, tantos que había tantos en el templo como también afuera tal vez, porque no entraban. Y Pablo y Bernabé predicando. Bueno, acá nos vuelve a decir que fue una gran multitud. Y él parece indicar que la respuesta en Iconio fue mucho mayor que la de Antioquía de Pisidia. Lo que está diciendo Lucas acá, diciendo una gran multitud, está diciéndonos que el resultado del mensaje fue mucho mayor que el anterior. Mucho mayor. Mucho más sorprendente. ¿Qué hicieron? ¿Arreglaron algo? ¿Hicieron campañas de milagros, señales y prodigios? No, hicieron lo mismo que lo anterior. Predicaron el Evangelio de Cristo. Abrieron las Escrituras. Pero el Señor en su gracia quiere abrir el corazón de los que Él quiere. Puede abrir el corazón de uno, puede abrir el corazón de una gran multitud. El Señor, la obra es del Señor, la salvación es del Señor. Y acá ellos solamente predican y creen una gran multitud. Y noten que también, cuando Pablo y Bernabé explicaron acerca del cumplimiento de las profecías mesiánicas a través de Cristo Jesús, creyeron no solo numerosos judíos, sino también que había muchos de los gentiles piadosos. Y acá también ellos fueron a la sinagoga y encontraron a casi la misma gente que había en Antioquía de Pisidia. Judíos piadosos, algunos gentiles, algunos prosélitos, y entonces ahí el evangelio es predicado, y los misioneros predicaron a ambos el mensaje del evangelio, diciéndoles que era necesario que se volvieran a Dios en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Pero eso no está en el texto. Es verdad, no está en el texto, pero ¿saben dónde está? Miren, en Hechos capítulo 20, versículo 21. ¿Qué predicaba Pablo? El mensaje de la gracia del Señor. Y noten que él, cuando se despide de Mileto, él dice lo que siempre hacía. Y él dice, versículo 20, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñarnos públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo siempre predicaba. Pablo no usaba otra estrategia. Pablo predicaba del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. ¿Por qué nosotros tendríamos que predicar otra cosa? Si la expansión del evangelio fue este mensaje, si el evangelio de Jesucristo en la primera época temprana del cristianismo bíblico histórico del primer siglo fue el mensaje del arrepentimiento y la fe en Cristo, si el mensaje de la expansión del evangelio es este, si el mensaje de la reforma protestante, haciendo un paréntesis, el domingo que viene es 31 de octubre, día de la reforma que se ha puesto, y bueno, ya lo vamos a ver, pero vamos a ver un mensaje que nos va a hablar de la importancia de Lutero en la reforma. Así que ya les doy un adelanto para que guarden sus asientos, ¿no? Pero en la reforma protestante se predicó el evangelio y fue una expansión al mundo que transformó las sociedades, que transformó las culturas, que transformó la educación. Entonces nosotros hoy tenemos que seguir predicando el mensaje del evangelio de Cristo. Pero noten el versículo 2, otra vez. Versículo 2. Va todo bien hasta ahí, ¿no? Pero, otra vez el cambio, los judíos que no creyeron
excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Otra vez, los judíos celosos. La NBI, miren cómo dice la Nueva Versión Internacional. Pero los judíos incrédulos, interesante, ¿no? La Biblia de las Américas dice los judíos celosos, la NBI dice los judíos incrédulos, incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Lo ocurrido en Antioquía de Pisidia se repite en Iconio. O sea, el relato hasta acá viene todo bárbaro. Es predicado el evangelio, multitud cree, qué buena, qué buen mensaje, qué buen reporte. Pero, Pedro, mirá quién llegó. Los judíos, otra vez, metiéndose ahí, metiéndose en el medio, metiendo cizaña, tratando de traer división, tratando de oponerse al mensaje de Cristo. Algunos judíos rechazan el evangelio y rehúsan aceptar a Jesús como Mesías. Pero los judíos, dice, el texto literalmente dice, pero los judíos que desobedecieron. Y esto nos hace recordar, hermanos, la fe que exige obediencia. La fe que exige obediencia pierde las características, si no pierde las características de confiabilidad y confianza y dependencia si nosotros no seguimos esa fe, si nosotros no obedecemos, si nosotros no seguimos lo que Dios nos está exigiendo. El mensaje del evangelio es predicado a todo el mundo, a todo lugar. Si no obedecen al mensaje del evangelio de Cristo, esas personas pasan a ser desobedientes a Dios. Pasan a desobedecer lo que Dios les está mandando que ellos tienen que hacer. Entonces, nosotros vemos acá que la fe exige obediencia. Y otra vez lo mismo, ¿no es cierto? El evangelio requiere una respuesta positiva y se demuestra en seguir a Cristo en obediencia. O si no, ¿qué sucede? Lo niego, lo contraataco, me opongo, hay oposición, hay desobediencia. Hay desobediencia. Aquellos que no creen en el evangelio son desobedientes. Lo dice acá la Escritura. Pablo lo está marcando con esas palabras. No obedecen al evangelio de Cristo. No están obedeciendo. Sin duda que los judíos estaban acá, estaban celosos, muchos de ellos, inflamados de envidia al ver que Pablo y Bernabé conseguían una multitud de adherentes a la fe cristiana. ¿Se acuerdan el sermón anterior también? Siempre la reunión de lo que ellos hacían, los religiosos, era la misma gente. Y ahora vienen estos dos a predicar y se llena el lugar. Y no solo se llena, hay gente afuera queriendo escuchar. Se levantan en celos y envidia. Y ahora otra vez, segunda vez, una gran respuesta. Y ellos se llenan de celos y envidia. Y noten que empiezan a trabajar ellos empiezan a trabajar entre la población gentil. Dice que ellos empiezan a agitar a los gentiles y los persuade para que actúen contra Pablo y su compañero. Pero más allá de eso, ellos consiguen envenenar la mente de muchos de ellos. Ellos consiguen envenenar las mentes de los gentiles contra los cristianos ahí en Iconio. Y noten ahí también en el versículo 2, que usan a la población local para volverla en contra de los creyentes, a quienes Lucas, ¿cómo llama? Hermanos. Estos judíos que estaban celosos comenzaron a sembrar dudas y a envenenar la mente con malos comentarios acerca de Pablo y Bernabé. Pero eran hermanos. Pablo los llama hermanos. Imagínense, estos que habían creído en Cristo nuevitos, habían sido salvados por la gracia de Dios, ahora tienen que recibir a hombres que comienzan a envenenarles la mente. Son nuevitos, son bebés espirituales, recién nacidos, se les había predicado recién, habían creído recién.
Y fácilmente eran gente de poder llegar a manipular y a entrar en duda, que entren en duda. Y ellos toman la mente de esas personas para llenarlos de odio contra los dos misioneros. Son bebés espirituales y ya tienen que soportar los embates de los judíos. Y no es de extrañar que el apóstol Pablo más adelante le dice a los que creen, les va a decir en el versículo 22, miren lo que les dice. Él les anima diciendo, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a tener tribulaciones. Ustedes se van a convertir, van a creer en Cristo, el Señor los va a salvar, pero en el camino que lleva a la gloria van a sufrir embates. Hermanos, eso es hoy para nosotros también. En el camino que lleva a la ciudad celestial vamos a sufrir embates, vamos a sufrir dolor, vamos a sufrir oposición, vamos a sufrir rechazo, vamos a sufrir enfermedades, vamos a sufrir de todo. Pero es el camino que lleva a la gloria. No nos olvidemos. Pero vemos que aún en medio de la oposición, las críticas, las tramas para desacreditar, los misioneros predican aún más valientemente. Miren el versículo 3. El versículo 3 dice, con todo se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de su mano. Nada los va a detener en su misión y propósito. Y noten que acá Lucas introduce un término acusativo de tiempo. Dice, se quedaron, y para que no quede duda, se quedaron mucho tiempo. Mucho tiempo. Y uno podrá decir, ¿cuánto es mucho tiempo? Bueno, aproximadamente se quedaron 6 meses. Después de todo esto, 6 meses. Imagínense, medio año. Medio año. ¿Puedo estar recibiendo las críticas, los complots de la gente que nos quiere matar? No le importaba nada a Pablo. Él sabía que el Señor lo había llamado para sufrir por el Evangelio. El Señor le había dicho a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a los gentiles. Y él va a ver cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hablando valientemente, en medio de la oposición. Pero ellos ven que en medio de la oposición está la oportunidad de aquellos que están receptivos al Evangelio. No nos vamos a ir por un grupo de personas que nos quieren matar. No nos importa. Más nos importa estos que son nuevitos, que hay que enseñarles la palabra de Dios. Y se quedaron ahí, hablándoles del Evangelio, discipulándolos, hablando valientemente. Y noten, hermanos, que la gente está mirando afuera a ver qué hacen. ¿Qué vas a hacer, Pablo y Bernabé? Te están amenazando. Están levantando complot contra vos y contra Bernabé. ¿Qué van a hacer? Y ellos dijeron, no vamos a quedar. Hermano, no vamos a quedar. Vamos a seguir abriéndole las Escrituras. Queremos que vean a Cristo, que conozcan a Cristo, que ustedes sean afianzados en la fe de Cristo. Y esa valentía de ellos posiblemente animó a los otros hermanos. Por eso después la explosión del Evangelio, predicaban en todo lugar, no les importaba nada, no les importaba nada. Pero noten que acá hay algo indispensable, que está en el versículo 3. Confiados en el Señor, no en mi propia vida, no en lo bueno que yo soy. Estoy confiado en Cristo, estoy confiado en Él, dependiendo del Cristo glorificado. Eso es lo que significa. Estamos dependiendo del Cristo glorificado. Todo lo que nos pase nos va a pasar si el Señor lo permite. Y si no, no nos va a pasar nada. Y dice que confirmaban la palabra de su gracia. Y hermanos, esto podemos hacer, miren, 1 año de mensajes con solo este texto. Y Lucas maravillosamente lo define en esta oración. Confiaban, dice, que confirmaba la palabra de su gracia. Y esta es una notable definición del Evangelio, cuyo tema esencial es la gracia. Pablo lo dice en esas pocas palabras.
lo que es el Evangelio. Es la gracia del Señor obrando. Es la gracia de Cristo. Y finaliza el versículo 3, dice, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Y me gusta cómo lo traduce la NBI, que dice, quien confirmaba el mensaje de su gracia haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Esto es una demostración que Pablo y Bernabé hablaban de parte de Dios. El Evangelio estaba siendo confirmado de esta manera en ese tiempo específico, para que la gente por medio de las señales y de los milagros vean que la palabra es confirmada. Pero noten cómo nosotros en el tiempo de hoy torcemos todo. El Evangelio de la prosperidad, el Evangelio milagrero dice, vení, recibí el milagro y después aceptá a Cristo. Recibí el milagro y después conocé a Cristo. No, acá está el orden invertido. Primero se predicó el Evangelio. Primero se habló la palabra de Dios y después el Señor concedió hacer milagros, señales, para que vean que ellos estaban obrando de parte de Dios, para que puedan ver los judíos, los gentiles, porque el mensaje de Cristo le iban a seguir señales, estaba siendo confirmado. Y otra vez llega el ¿qué? El pero, ¿no? Otra vez. Pero la multitud pasa algo acá. De la ciudad está dividida. ¿Qué pasó? La multitud está dividida, ya hay una división. Veníamos tan bien, ¿no? Predicando, milagros, señales, discipulando, y ya ahora vemos que hay una división. El tiempo de paz no podría durar siempre con una obra de gracia así. Tenía que venir una segunda explosión de odio y persecución. Y dice que la gente de la ciudad estaba dividida. ¿Por qué? Porque lo que hicieron acá los judíos fue dividir. El término dividir de lo que hicieron los judíos en el original dice partir al medio. Partieron al medio los ánimos, partieron al medio lo que ellos estaban pensando. Partieron, hacer como una división de facciones, ¿no? Los de la derecha y los de la izquierda. Una división de facciones. Eso es lo que hicieron los judíos. Como si fueran dos partidos políticos opuestos. Pero esta división se daba entre la multitud de los gentiles. Y una parte estaba literalmente, algunos dice estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Y quiero hacer notar acá que es la primera vez que Lucas llama apóstol a Pablo y a Bernabé. Lo pone a Bernabé como apóstol. Posiblemente porque el término apóstol es un término de enviado. Entonces él había sido enviado a predicar y entonces lo quiere poner en esta posición, como también de apóstol, como Pablo. Entonces, versículo 5, dice, y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes, noten acá, noten la progresión del texto, miren lo que dice, la multitud de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes, o sea, lo que ellos dijeron en el versículo 2, lo que Lucas dice en el versículo 2, que se estaban oponiendo, que estaban llenando las mentes de las personas, que estaban envenenando la mente, el versículo 5 nos da los resultados de ese envenenamiento. Ellos lograron envenenar la mente de judíos y ahora la mente de los gobernantes, la mente de los gentiles, de los judíos y sus gobernantes. Pero noten algo acá, interesante. Noten que ya los judíos consiguen también que las autoridades de la ciudad para los siniestros planes. ¿Qué querían hacer? Apedrearlos. Apedrearlos, hermanos, era algo muy grave, muy grave. Es como pena de muerte. Apedrear hasta matarlos. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. ¿Por qué? Y encima ellos predicaban en una región, hermanos, que era un mayorista de piedras. Había piedras por todos lados. Así que cuando alguien quería ser apedreado, mirá ahí, ya tenían como 10 piedras abajo de ellos. Así que era muy fácil de apedrear a las personas. Pero vemos acá que, noten que los judíos eran vivos. Los judíos eran vivos.
¿qué dijeron ellos? Les predicaron a los gentiles y creyeron. Entonces vamos a ir a estos que le predicaron. Los vamos a envenenar a ellos. Son nuevitos, los convencemos. Le llenaron la mente a algunos de los gentiles. Y lo lograron. ¿Por qué lo lograron? Porque el resultado está en el versículo 5. Los que ahora se levantan contra ellos no son estos que se opusieron en el versículo 2. Ahora, ¿quiénes son los primeros? Como que llevan la voz cantante ahora. Lucas quiere mostrar eso. Que ahora dice que son los gentiles en primer lugar. Él pone un orden. Ahora los que más están en contra de Pablo son los gentiles, los judíos y algunos gobernantes. O sea, los judíos se quedan de atrás mirando, diciendo, mirá, allá van los tontos. Ahí les llenamos la mente y ahora los quieren matar. O sea, dio resultado los planes de ellos. El odio puesto sobre ellos dio resultados. Y ellos complotan y traman hasta que consiguen que los gentiles tomen el asunto en sus manos. Y los quieren apedrear. Y bueno, cuando se apedreaba era porque había alguien que blasfemaba contra Dios. Y Lucas está diciendo acá, ellos predicaron el mensaje de Dios. Pero están haciendo lo mismo que hicieron con Jesús. Rechazaron el mensaje del Mesías y lo crucificaron. Y ellos vuelven a hacer lo mismo. Y la historia se repite, hermanos. Hoy a nosotros no nos apedrean. Acá no nos apedrean, en Argentina. Y tal vez Latinoamérica. En otros países no sabemos, las noticias no las dan a conocer, pero siguen apedreando. Y no solo eso, siguen levantándose y decapitando a cristianos por predicar el Evangelio. Pero siempre la misma historia. La oposición nos quieren liquidar. Nos quieren liquidar. Tenemos que tener en claro esto, hermanos. Nosotros tenemos un glorioso evangelio, pero para la sociedad nosotros sobramos. Sobramos. No somos útiles a la sociedad. No somos útiles para algo. Y tenemos que estar pensando en esto, porque van a venir tiempos más adelante y ya ahora nos están haciendo ver eso, que somos los que ponemos trabas, que somos los que nos ponemos en contra de las mujeres, que somos los que nos ponemos en contra de los ideales, de los derechos. No servimos. Y de esa manera nos van a perseguir. Pero nosotros vamos a seguir predicando a Cristo y a este crucificado. Porque esa es nuestra misión, porque esa es nuestra tarea, porque lo hacemos por la sangre de los mártires que regaron el Evangelio en la tierra, que regaron con su sangre el Evangelio de Cristo. Y nosotros seguimos. Y dice, versículos 6 y 7, la huida, ¿no? Y ya ellos salen, ven la situación, dice ahí, los apóstoles se dieron cuenta de ellos y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el Evangelio. Bueno, podríamos decir que salen huyendo de una situación peligrosa. Digamos, para el apóstol Pablo, a partir del versículo 13 y hasta el 28, predicar el Evangelio y salir huyendo, Pablo ya iba a ser como un deporte. No, ya iba a ser, ya, seguro, de acá me rasco. Y no porque él era provocador a propósito, sino porque hablaba el Evangelio, nada más. Y confrontaba con el pecado de la gente, para que se arrepiente y crea en Cristo, para salvación. Pero algunos lo entendían y otros no. Y ya Pablo a partir de ahí, y a partir de ahora va a ser un deporte de Pablo. Y puntaje ideal, ¿no? Si decimos como en el deporte, 2 jugados, 2 ganados. Bueno, acá Pablo, 2 predicados, 2 rajadas, ¿no? Me sacaron. Puntaje ideal. Y vamos a ver el próximo texto, hermanos, porque ese va a ser peor. Ese va a ser peor para Pablo. Nos imaginamos que cristianos de la ciudad oyeron del complot y le avisaron oportunamente a Pablo y a Bernabé. Y ellos analizan, noten que dice que ellos se dieron cuenta de ello. Cuando se dieron cuenta de ello, es como que ellos analizaron, no es que dijeron, vamos, agarramos todo, agarrar los bártulos, nos vamos corriendo, no. Ellos analizaron a ver cómo venía la mano. Vieron. Cuando dieron cuenta de ellos, entonces dice Lucas, se fijaron, vieron y dijeron, sí, vámonos, ya está. Acá 6 meses estuvimos, ahora podemos ir tranquilos a predicar en otro lado. Y dice que llegaron a Listra
Y si ustedes vieron el mapita, Listra está muy cerquita de Iconio, está muy cerquita, pero después más adelante está Derbe. O sea, de Iconio a Listra hay 30 kilómetros, en distancia como de acá a Punta Alta, ¿no? Que hay 28 por ahí, por ruta. Y de ese lugar se fueron 100 kilómetros más, que era Derbe. Entonces ellos iban predicando el Evangelio. Pero noten que no dice allá, que el versículo 7 no dice, bueno, vamos a parar un rato, muchachos, nos vamos a tomar unos meses, porque ya la verdad, la tensión que tenemos, el estrés que tenemos es impresionante. Ahora, ojo, no fue broma, nos quieren apedrear, se juntaron. No, versículo 7, ¿qué dice? Y allí continuaban anunciando el Evangelio. Hay que tener ganas de ser apedreado, ¿no? Pero no eran las piedras. Lo que Pablo estaba predicando era sobre la roca que es Cristo. Es más que una piedra que lo pueda golpear. Es la roca cuya principal piedra angular Dios la puso en Cristo. Es la cabeza del ángulo. Es la piedra que muchos van a alcanzar para salvación. Es esa roca en la cual también muchos van a tropezar. Y es esa roca que les va a caer en el día del juicio. Entonces no temía a unas piedras. Hermanos, que el Señor nos envía a proclamar el Evangelio de salvación y que aprendamos de estos hombres valientemente a predicar y enseñar la palabra de Dios a numerosas personas que tal vez nos pueden escuchar, se conviertan y lleguen a ser miembros de la iglesia. Esa es nuestra misión, predicar el Evangelio de Cristo, aún en medio de la oposición, aún en medio de que nos dejen de lado. Luego vemos ahí que los opositores judíos, ayudados a veces por gentiles, provocan a persecución. Y a veces, hermanos, cuando nosotros estamos predicando fielmente el Evangelio, la oposición viene de aquellos que nos tienen que ayudar. De aquellos que nos tienen que ayudar. No lo digo por estas filas, sino por otros. Que nosotros decimos, si estamos abriendo la Biblia la misma que ellos, ¿por qué nos ponen palos? ¿Por qué si estamos predicando el Evangelio, por qué nos matan? ¿Por qué nos sacuden? Si estamos hablando de Cristo, nada más. La oposición viene muchas veces de las mismas filas, porque sus mentes son envenenadas. Y entonces nosotros tenemos que estar preparados a ser acosados, ridiculizados, que se haga mofa de los pastores. Hermanos, tanta gente, no lo digo por mí, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos esta obra, las cosas que dijeron, yo me enteré. Y decían, Viti, se abrió un kiosquito ahí, y va a estar. Y me daba tanta lástima, porque era gente que uno dice, pero estoy predicando lo mismo que vos. Bueno, no era lo mismo, pero estamos abriendo la misma Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? El por qué querer ensañarse. Pero bueno, uno lee esto y es el relato del cristianismo, es el relato del Evangelio. Vamos a ser acosados, ridiculizados. Y a pesar de las dificultades que podamos tener, que vamos a enfrentar, poder ver que la gracia de Dios es suficiente. Su gracia es mayor. Quiero finalizar, y comencé con el título del himno, Sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de Dios. Quiero finalizar con las últimas estrofas del himno. Miren qué lindo lo que dice. Sembraré en corazones de mármol. ¿Vieron un corazón de mármol? Es un corazón. Hola, nadie. Duro, no es de carne. Pero dice el himno, sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva, simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Qué precioso es ver cómo el avance de tu palabra, Señor, por medio de estos dos hermanos nuestros, que, Señor, un día, por tu gracia, podremos conocerlos. Señor, gracias por la valentía, porque no rehusaron de anunciar el Evangelio en medio de la oposición. Señor, llénanos de fuerza, de valentía para seguir sembrando tu palabra en donde sea, Señor.
aún en lugares, Señor, donde sabemos que vamos a tener oposición, que lo hagamos, Señor, que sigamos predicando tu palabra, hablando del glorioso evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Danos fuerza, Señor, y ayúdanos a poder siempre predicar tu palabra, Señor. No nos dejes desviarnos del evangelio, Señor, que sea tu palabra, porque es tu palabra que trae vida, que trae arrepentimiento, que nos da la fe para creer y la gracia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús.